Continuamos con nuestra agenda y vamos a disfrutar de un panel que moderará el señor Lucas Lucy, Vice President, Head of Strategy Project Service, Latin American Colliers International. Hablarán sobre los nuevos desafíos a la hora de integrar estrategia y realidad en los proyectos corporativos. Hacia adelante, los nuevos escenarios y modalidades de trabajo necesitarán de una renovada interacción entre los edificios y los ocupantes o tenants. En esa lógica, el Project Manager jugará un papel esencial para responder y satisfacer a todos los stakeholders involucrados, al mismo tiempo que deberá aportar su experiencia y conocimiento para la adaptación de las nuevas realidades. Recuerden, todas las preguntas las pueden ir realizando mediante el chat de esta sala para que puedan contestarla hacia el final nuestros expertos. Participan de este panel Jaime Molina, director de ICC, María Valdés, Managing Director Sales and Change Management de Newmark Knight Frank, Lucila Bengolea Siboldi, Senior Manager of Corp Real Estate and Facilities de Mercado Libre, y Carlos Víquez, Socio Director de American Free Zone. Nuestro moderador, Lucas Lucy, arquitecto graduado en la Universidad de Buenos Aires y con un máster en Construction Manager en el Politécnico de Milán, Italia. Lucas posee más de 15 años de experiencia en el campo del real estate, focalizado en la gestión integral de proyectos, desarrollando su experiencia internacional en Europa por casi 10 años. Desde 2015 lidera la plataforma de Project Manager, Workplace Advisory and Building Consultancy para Colliers International en Latinoamérica. Opera en 8 países a través de 11 equipos y gestiona más de 150 proyectos por año para sus clientes regionales y globales. Gracias a todos, le doy la bienvenida y los dejo con Lucas Lucy para que nos introduzca la temática de este panel. Gracias, Débora. Gracias a todos. Naturalmente, muchas gracias por la invitación de participar en este evento. Les voy a presentar aquí a todo el panel que compartirán hoy este rato. Está con nosotros María Valdés, de Newmark Knight Frank. María es arquitecta especializada en bienes raíces corporativos, certificada en Project Management como PMP. Es responsable por apoyar a las compañías en América Latina a desarrollar sus proyectos a través de estrategias inmobiliarias, específicamente dando servicios de Project y Facilities Management, y ha colaborado con clientes globales como BAT, British American Tobacco, DuPont, Citigroup, Heineken y otros. Bienvenida, María. También Gracias. Está con nosotros Lucila Bengolea Siboldi, de Mercado Libre. Lucila es compatriota porteña, argentina, es arquitecta, especializada en Commercial Real Estate con más de 10 años de experiencia. Hace más de 7 que lidera las expansiones, las nuevas obras y su posterior operación de todo el portafolio de Mercado Libre, empresa que naturalmente todos conocemos y que estamos usando mucho en estos días. Y cuenta con un total de 25 sites en 8 países y ocupa más de 100.000 metros cuadrados de oficinas en la región. Nos cuenta Lucila que además su equipo da soporte a las obras de expansión y operaciones del área logística, y junto con las obras de oficinas corporativas proyectadas, en este momento están gestionando casi 98.000 metros cuadrados de proyectos para este año. También está con nosotros Jaime Molina, director general de ICC, que es ingeniero civil con estudio de posgrado en Administración de Empresas por el INCAE y Negocios Inmobiliarios por la Universidad de Wisconsin. Adicionalmente, Jaime también es certificado PMP y tiene más de 15 años de experiencia, y desde 2015 funciona como director general de ICC, una empresa especializada en dirección de proyectos de diseño y construcción, y han trabajado naturalmente con clientes internacionales, desarrolladores inmobiliarios, fondos de inversión y fideicomisos de obra pública en Costa Rica.
Está también con nosotros Carlos Víquez de America Free Zone. Carlos se desempeña como director del Grupo América. Este grupo está compuesto por America Free Zone, América Construcciones y América Concretos. Carlos específicamente es responsable por el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio dentro del grupo y actualmente lidera un emprendimiento llamado Brivia, con la intención de llevar vida a los desarrollos inmobiliarios a través de una propuesta innovadora, sostenible e integral. Carlos cuenta con un bachillerato de finanzas y economía en The Carroll School of Management de Boston College y recientemente fue admitido al programa MBA de Harvard Business School. Así que bueno, este es un poco el contexto de nuestros invitados. Muy feliz de estar con ustedes como colegas, como profesionales y como, digamos, key players en este contexto de COVID, de pandemia y al mismo tiempo de gestión de proyectos y de desafíos, ¿no? En el mundo inmobiliario, en el mundo del desarrollo en nuestra región. A modo de inicio, les propongo hablar un poco naturalmente del objetivo del debate, ¿no? Esta estrategia, esta nueva estrategia a la hora de gestionar proyectos en la realidad actual. Y desde la realidad actual haría un comentario para iniciar sobre la coyuntura, ¿no? Donde estamos hoy. Como todos saben, nuestra región está en una situación de lockdown muy fuerte, con alguna excepción muy positiva, como nuestros colegas allí en Costa Rica, pero digamos que estamos en una etapa de cierre que está impactando todas las actividades a nivel transversal, prácticamente a todos los sectores. Tenemos la oportunidad de mirar hacia adelante o mirar un poquito en el futuro tal vez y ver otras regiones del mundo como Europa o Asia, donde de alguna manera nos están mostrando el camino de lo que puede ser, de lo que puede llegar a nosotros en un futuro, esperemos, muy cercano, pero actualmente digamos que estamos en una etapa de expectativa hacia lo que puede llegar hacia adelante, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, empezaría un poco con el contexto de la situación y cómo se gestionan proyectos hoy, ¿no? Cómo es el gerenciar un proyecto en esta lógica de work from home, si queremos, de manera obligada, ¿no? ¿Qué me comentan desde ese punto de vista? Jaime, ¿qué opinas tú? Sí, claro, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes discutiendo este tema ante la coyuntura actual. En efecto, tenemos un gran reto enfrente, el mundo entero lo tiene, y en nuestra función específica como directores de proyecto y en nuestra función de integrar equipos, se vuelve todo un reto aún mayor. Es decir, como directores pasamos el 90% de nuestro tiempo comunicando y buscando la integración de los equipos. Entonces es fundamental el uso de tecnologías, el uso de sistemas de información, herramientas visuales, plataformas colaborativas para poner en práctica y tratar de simular al máximo posible toda la interrelación de los equipos y la transmisión de conocimiento, que al final uno como director entiende que el proyecto al final es el éxito del proyecto, es el equipo entero, y esa integración es clave. Entonces, en el caso específico, nos hemos visto con grandes retos de integrar equipos multidisciplinarios, cosa que se nos daba un poco ya en proyectos donde habían parte de los equipos fuera del país, internacionales o el cliente internacional, pero que en este momento nos obliga, como dijiste ahora, Lucas, la situación a hacerlo. Que eso en realidad, digamos que lo hemos visto como una parte positiva, que la gente y en general todos los equipos se han visto obligados a flexibilizarse. Yo creo que la forma en que estamos trabajando hoy ha sido bastante exitosa. Los proyectos, como decías, por dicha en Costa Rica no han habido lockdowns en la parte de construcción, seguimos con actividad, aplicando protocolos y la manera de gerenciar y de dirigir remotamente todos esos equipos se ha hecho de una manera bastante exitosa.
Excelente. ¿Cómo lo ven por allí en México? María, ¿qué opinas? Mira, creo que bien, como bien dice Jaime, eh, el lado positivo de esta situación es que la situación nos obligó a usar las herramientas que ya existían, ¿no? Y en ese sentido, colaborar y gestionar equipos de manera remota es bastante factible. Creo que el principal reto está en el monitoreo de los avances in situ. Y digo, esto al final se está manejando y se puede manejar con recorridos híbridos, con poder tener a lo mejor solamente el personal clave que pueda atender la obra como tal. Y ahí lo que encontramos como factor clave es cómo la conectividad es importante para poder generar evidencias o poder traer gente que no puede estar presencialmente a la discusión o a lo que empezamos a ver como el avance de obra. Entonces creo que sumo al comentario de Jaime respecto a cómo la situación nos obliga a usar herramientas que ya sabíamos que existían de comunicación, de presentación, de trabajo colaborativo, y cómo ahorita tenemos que buscar la manera de poder traer y converger con todo el equipo en lo que necesitamos verificar de manera presencial. Ujú. Lucila, ¿vos cómo lo ves desde el lado de un tenant, Bien, digamos, que necesita avanzar con sus proyectos, ¿no? bueno, la verdad es que pasamos por diferentes estadios. Al principio nos pasó como este lockdown, nos hizo un freeze total de todas las obras que estaban llevándose adelante, pero naturalmente teníamos obras que le faltaban 1 o 2 semanas por terminar y en países en donde el lockdown no fue tan tajante como en Argentina. Y nos pasó de recibir una obra, por ejemplo, en Chile, en donde hicimos el punch list a través de una invitación de Hangouts, con un recorrido virtual, donde el project manager que teníamos contratado nos iba mostrando con el teléfono los detalles de cada uno de los sectores. Íbamos consolidando un punch list que después obviamente se siguió semana a semana en las reuniones. Eso nos pareció rarísimo, porque en Argentina, que estábamos todos encerrados en nuestras casas, dijimos, bueno, qué bueno que en Chile por lo menos llegamos con las horas contadas a terminar una obra. Lo mismo nos pasó en Brasil y nos fuimos adaptando con las nuevas tecnologías para hacer lo que hubiéramos hecho presencialmente, pero por suerte en donde pudimos aprovecharlo se siguió y después en los países en donde ya el lockdown fue mucho más fuerte, tuvimos que hacer un de las obras, bueno, por temas coyunturales, ¿no? Ujú. Sin duda el tema de las herramientas tecnológicas, en este work from home, en este curso obligado que traemos todos, nos ha, digamos, llevado a no solo a la adopción forzada, tal vez, en algún momento, sino a descubrir que la tecnología va a ir más allá, ¿no? No, la tecnología tal vez no es solo Zoom o Teams o compartir un archivo o tener un SharePoint o tener una plataforma de información de un proyecto, pero probablemente vaya hacia adelante en temas de realidad aumentada, de realidad virtual, diferentes herramientas. Ahora estamos manejando, por ejemplo, un proyecto donde hacemos las presentaciones con los Googles y entendemos algunos detalles de ese proyecto a medida que hacemos estos tours virtuales, ¿no? Y desde ese punto de vista también pienso que los landlords y los edificios y los nuevos productos inmobiliarios tienen también esa incorporación de tecnología para ir adelante, ¿no? ¿Cómo lo están adoptando ustedes, Carlos, en ese sentido? Lucas, dentro de todo lo lamentable de esta situación, lo que podemos rescatar es que nos obligó a digitalizar muchos de nuestros procesos dentro de la construcción de nuestros proyectos. Vemos herramientas como BIM, por ejemplo, que nacieron desde el año 2000 y se han ido paulatinamente adoptando, pero en medio de esta situación lo que vamos a ver es una aceleración de la adopción de esas herramientas.
Actualmente la utilizamos principalmente en nivel 1. El nivel de adopción va de 0 a 3. Actualmente estamos en el 1, que es básicamente mostrar proyectos en Revit en 3D para que el cliente final entienda cuál es el concepto que queremos vender del proyecto. Sin embargo, vamos a tener que llegar al nivel 3, que es el punto en el que diferentes equipos trabajan en un único modelo y van actualizándolo en tiempo real, y así no tienen ni siquiera que estar viéndose las caras para estar desarrollando el proyecto. También vemos tecnologías y softwares de la construcción como Procore, que adquieren mucho mayor vigencia, a donde se puede llevar una trazabilidad y una documentación del proyecto. Y en tiempo real vamos viendo cómo todos aportamos, a pesar de que seamos de diferentes equipos y no nos estemos viendo las caras, podemos llevar a cabo el desarrollo de un proyecto. Y acá dentro de AFZ también hemos tenido que invertir en cámaras 360 para poder llevar a cabo la inspección de proyectos. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de nuestros clientes están en Estados Unidos, en Sudamérica, en diferentes partes del mundo, quieren ver cómo se está desarrollando su proyecto. Entonces hemos tenido la oportunidad de desarrollar estos tours 360 para que ellos puedan ir viendo poco a poco el avance de sus proyectos sin necesidad de estar en el sitio. Súper interesante. Imagino que también desde ese lado de herramientas y tecnología también hay una tendencia o en esta lógica de evolucionar los proyectos y evolucionar con la tecnología, hay un tema también de upgrade del producto inmobiliario, ¿no? Ustedes están Claro. evolucionando o adoptando también la tecnología en ese sentido para sus propios clientes. Correcto, en esa línea y gestionando un poco los riesgos para el regreso al trabajo, estamos invirtiendo en cámaras termográficas para que cuando las personas regresen podamos en tiempo real, conforme van entrando, ir midiendo temperaturas y asegurarnos de que no haya mayor riesgo. En esa misma línea también estamos invirtiendo en lámparas ultravioleta que vamos a instalar en los ductos de aire acondicionado para limpiar todas las bacterias. Y bueno, y de igual manera utilizamos cámaras de conteo automático de personas en cafeterías y cosas de este tipo para asegurarnos de que los espacios no estén con personas, digamos, con una cantidad de personas más allá de lo permitido. Interesante, muy interesante. ¿Y cómo está este tema, no? Obviamente en la gestión de proyectos hay diferentes etapas y hoy por hoy hablamos de la coyuntura, pero ¿cómo ven los usuarios? ¿Cómo ven los ocupantes este tema del back to work? Como comentaba hoy Javier antes, ¿cómo está relacionado esto con el cierre de los proyectos? ¿Cómo se están preparando ustedes, Lucila? Bueno, nosotros estamos trabajando esto primero con mucha comunicación. Lo primero que hicimos fue como comentar los canales. Hacemos videos, estuvimos filmando videos para Word, tratando de qué están haciendo, qué es lo que hacen comunicar con los colaboradores. Y creemos que la clave es comunicar todo lo que vamos a hacer, ¿sí? O sea, tomar todas las medidas que sean necesarias, estar como tocarlos. También estamos primero haciendo como un checklist muy completo con cada uno de nuestros landlords, preguntándoles cuáles son las medidas que van a implementar para hacer un back to office safe, ¿sí? Lo más safe posible. Y en aquellos casos en donde vemos que esas medidas no estén al estándar que nosotros tenemos como el ideal, estamos tratando de suscribirlas desde nuestro lado. Estamos concientizando a la gente y también tratando de llevar un poco de seguridad a los colaboradores. Y, por ejemplo, nuestra área de People contrató un servicio virtual de medicina. Entonces, bueno, por más que estemos todos lejanos o cada uno en su casa, tenemos acceso a un medio virtual, pero como las vueltas a las oficinas se van a ir dando en diferentes momentos, porque tenemos casos muy extremos como el de Uruguay, que es muy bueno,
en donde probablemente sea donde primero volvamos, pero tenemos casos como Brasil, que está en la diáspora, así que la idea es empezar desde ahora a entender cuáles son todas las medidas que tenemos que tomar para que la gente se sienta segura. Y otra vez, comunicar todo lo que estamos haciendo. Lucas, sí, tal Correcto. vez si me permite. Adelante, María. Gracias. Bueno, agregando a lo que comentaban Carlos y Lucila, creo que en este momento el landlord y el tenant deben estar más unidos que nunca y el rol del property manager se vuelve clave, porque si bien es importante mitigar el riesgo por contagio, dejarles saber a los usuarios que se está haciendo algo por mitigarlo a través de tecnología, a través de distanciamiento social, etcétera, es fundamental también desarrollar la sensibilidad para mitigar la ansiedad del usuario. Y eso solo se vuelve posible a través de la capacitación del personal que se vuelve la cara del inmueble para permitir el acceso. Entonces, si el landlord falla en mitigar la ansiedad a través de sus lineamientos, el tenant por consecuencia va a tener una experiencia negativa en un inicio. Entonces creo que otro lado rescatable de esta situación que estamos pasando es la importancia de retomar y vincular de manera estratégica el rol que tiene el landlord y el tenant como dos pilares de una misma experiencia para el usuario del espacio. Jaime, ¿querías contarnos algo? Sí, y aportando a lo que menciona María, es correcto. Muchas veces dirigimos proyectos de construcción que se están ejecutando en espacios donde existe la operación del cliente, ya sean plantas industriales, industria médica, centros de oficinas, donde la integración que tenemos que hacer entonces es aún mayor y va más allá del proyecto. Tenemos que entender los protocolos de nuestro cliente final, quien está operando en sitio cercano o inclusive en el mismo sitio muchas veces del proyecto, y poder comunicar, como dice María, para que no solo el equipo de construcción, sino también el equipo de operaciones se sienta seguro y entienda los cuidados que debe de tenerse en cada una de las partes. Pensando en que esto, como se han dicho mucho por expertos, vino para quedarse de alguna manera. Hay muchas de las cosas que están pasando que se ha hablado que van a seguir sucediendo. Tenemos un virus que no va probablemente a esfumarse de un día a otro, entonces que tenemos que aprender a convivir con él y con los cuidados del caso, evidentemente, para salvaguardar la vida de todos los colaboradores y del mundo en general. Y ahí rescato el tema de lo que hablábamos antes, la tecnología ha sido vital, pero creo que no solo la tecnología, sino las buenas prácticas al aplicar la tecnología. Una parte importantísima que nosotros vemos que hace falta, digamos, en la interacción humana es los soft skills que uno como director de proyecto, para dirigir un proyecto, para integrar a los equipos de trabajo y para lograr comunicar asertivamente, debe de aplicar. Y eso es un reto por medio de una cámara, digamos, como estamos haciendo hoy, o por medio de un micrófono. Entonces, buenas prácticas que hemos implementado para que en todas las reuniones, por ejemplo, encendamos cada uno de los integrantes de la reunión la cámara, como estamos haciendo aquí hoy. Ahí se puede hacer una lectura del lenguaje corporal de las diferentes partes, porque para uno como director de proyecto es importante entender eso, entender la sensación del equipo en general, para que aunque sea de manera remota, se pueda gestionar de manera eficiente y proactivo el desarrollo del proyecto. Sin duda, sin Así duda. es. Y desde ese punto de vista, y en esa misma línea, creo Lucas, adelante, Carlos, tal vez perdón. para Dale, terminar dale. de cerrar la idea de los compañeros del panel, es importante tener una comunicación asertiva en ambas vías y entender cuáles son las preocupaciones de las personas a la hora de regresar a la oficina. Van a haber muchos obstáculos. Vamos a tener personas que están cuidando a alguien que está enfermo, o casos de personas que tienen que cuidar a sus niños, no tienen con quién dejarlos porque los colegios están cerrados, o hay que medir el miedo al transporte público, cosas de ese tipo, para poder llevar a cabo un protocolo y un planeamiento para reducir toda ansiedad que se pueda generar en esta situación. Correcto. Yo tomaba una nota ahí mientras hablaban y hablábamos de los soft skills, ¿no? Seguramente, volviendo al rol del project manager o
o del equipo de proyecto, como dijo Jaime, y sé que le gusta decir del director de orquesta, ¿no? Dentro de esa lógica, el PM como facilitador, como integrador de muchas disciplinas, que ya sin dudas ha evolucionado desde allá los lejanos años 80, costo, tiempo y calidad, y el proyecto es un éxito, cada vez más va integrando diferentes disciplinas, ¿no? Y en esto de los soft skills y en esto de la comunicación y específicamente con este tema de la coyuntura, está el tema del change management, ¿no? De la capacidad de integrar especialistas en gestión positiva del cambio, desde el punto de vista tal vez más actual hoy, de dar seguridad a las personas que vuelven a su espacio de trabajo o que van a entrar a su nuevo proyecto o que van a ser parte de ese proceso de entrega del nuevo espacio o puesta en marcha de un proyecto, con el contexto de tener la confianza de que su empresa, sus líderes, sus ejecutivos han tomado las medidas necesarias para que esos espacios hoy sean seguros, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el rol del change manager o este equipo de gestión positiva del cambio en la integración con el equipo de proyecto general? Mira, yo creo que el rol del project manager definitivamente es ser un habilitador de una microcultura de trabajo que primero sucede en el equipo que está asignado al proyecto. O sea, al final típicamente tenemos participantes de la firma de arquitectura, los constructores, los muebleros, el cliente, los usuarios, los sponsors críticos, y cada uno está respaldado o viene de una cultura corporativa distinta. Entonces, si lo queremos ver primero como en una escala micro antes de pasar al resto de los usuarios, es importante que el project manager se sepa como el responsable de generar una microcultura de trabajo que habilite un terreno seguro para colaborar, para proponer y analizar posibles cambios y para fomentar las aportaciones de todos los miembros del equipo. O sea, al final, el reto al que nos enfrentamos ahora en esta coyuntura tiene que ver mucho con cómo manejamos la escasez. Y para poder dar respuestas en los tiempos que nos solicita la situación, es importante que desde un principio el project manager fomente una colaboración y una pequeña cultura de trabajo propia del proyecto. Entonces creo que eso es lo que nos va a llevar a generar un músculo de reacción asertiva frente al cambio como punto de partida. Y María, por ahí, del lado del cliente, a nosotros lo que nos pasa es que hoy más que nunca nos tenemos que apoyar en el rol del project manager, porque tenemos stakeholders en diferentes países que naturalmente hubieran resuelto temas en sitio, hubieran viajado, hubieran tomado decisiones con mucha más información de la que contamos hoy en día, y necesitamos apoyarnos en el project manager para que, si antes eran nuestros ojos on-site, hoy tiene que ser nuestros ojos, nuestro periódico, nuestros oídos, todo. Cosas que antes hubiéramos resuelto de otra manera, hoy dependemos un 120% en ellos, y creo que la comunicación tiene que estar mucho más fluida que nunca con ellos. Y Lucas, y lo que dice, lo que apunta María y Lucila, correcto. El change management, si siempre ha sido un tema importantísimo, ahora es crítico, porque tenemos ahora un flujo de cambios de múltiples aristas por múltiples razones. Uno de ellos es el COVID, ¿verdad? Y toda la situación que nos ha generado cambios. En proyectos, por ejemplo, que dirigimos, donde son edificaciones de servicios esenciales para el público futuro, por ejemplo, centros de salud, edificios de administración judicial, del Poder Judicial costarricense, son edificios que tienen que estar adaptados para el público futuro. Entonces, sin duda, sufren cambios de diseño en la andanza, pero también tenemos cambios, digamos que esos son cambios, los vemos nosotros desde la óptica adaptativa a la realidad, pero también tenemos cambios generados que afectan las líneas base del proyecto, afectan costo y afectan tiempo. Y hay que ser muy cuidadoso porque también se podría dar un abuso del cambio, porque vemos una situación global, una situación de pandemia, donde en algunos casos
casi que uno siente, o en algunos casos se da, que casi que todo es culpa del COVID. Entonces, la gestión, el haber documentado bien los procesos es importantísimo para entender si efectivamente hay una afectación por la pandemia o no existe tal afectación y más bien es un asunto que uno tiene que manejar de alguna otra manera. Entonces, creo que es clave esa gestión del cambio para entender, uno, transmitirle a los participantes, al propietario, las implicaciones de ese cambio y poder gestionarlas de la mejor manera. Agregándole a Jaime, ahorita la Universidad de Stanford ha empezado a enseñar un modelo que lo hemos implementado acá en las empresas del grupo y ha sido sumamente eficiente, que es agarrar a un grupo de personas de la organización, un comité estratégico que se encargue de tomar todas las decisiones relacionadas a todos los cambios en esta nueva normalidad. Porque, ¿qué pasa? Si agarramos a las personas que están liderando la organización en puestos clave, no aseguramos la continuidad del negocio. Si agarramos al gerente comercial, por ejemplo, y lo enfocamos en este tipo de cosas, o al gerente operativo, entonces van a dejar de lado tareas que son sumamente críticas para la continuidad del negocio. Entonces, básicamente es formar un equipo conformado por personas que representen toda la organización y todas las perspectivas dentro de la organización, porque así como hay personas que dicen, volvamos al trabajo ya, no pasa nada, hay otras que han leído artículos, se han informado con otros medios que tienen bastantes preocupaciones en el caso y sí quieren medidas más drásticas de cambio. Entonces es importante sentar a este equipo en una mesa y darles la autonomía de tomar decisiones, que ellos sepan que lo que se discute en esa mesa se va a poner en práctica. Interesantísimo. Creo que ahí el desafío del cambio y la gestión naturalmente de eso tiene también que ver con la línea de tiempo, ¿no? Si nos hacían esta pregunta allá 2 meses atrás cuando empezamos con un lockdown, hubiera tenido tal vez una respuesta más extrema como fueron también las previsiones extremas de aquel momento, ¿no? Por la realidad que hoy no tenemos una vacuna, hoy no tenemos leyes ajustadas a esto. Sí tenemos normas, tenemos recomendaciones y tenemos mucho cruce de información, pero todavía digamos que el contexto tiene un grado de incertidumbre que nos atraviesa a todos en todos los lugares, ¿no? Y desde ese punto de vista, algo que es, digamos, tal vez el foco en este contexto hoy, desde lo laboral y de los espacios de trabajo, es cómo van a cambiar esos espacios de trabajo, que los proyectos a veces están en proceso de llevar a la luz o en planificación o en puesta en operación. ¿Cómo un poco tal vez atentos a los que nos están escuchando, ¿no? Que es una pregunta muy básica, pero sí está en la cabeza de todos, ¿no? ¿Cómo van a cambiar o si van a cambiar los espacios de trabajo hacia adelante, si están cambiando hoy? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, creo que... Yo creo que... Adelante. Muy bueno que todos quieren contestar. Bueno, digo, en definitiva, en la inmediatez el espacio está cambiando para lograr que los lineamientos de distanciamiento social sean factibles, ¿no? Y ese es un no-brainer. Pero creo que el nombre del juego ahorita está, pues, habilitar soluciones flexibles, dado que pues, la gran mayoría de las organizaciones siguen en este momento, seguimos consumiendo información, estudiando hacia dónde van las pautas de trabajo, quiénes son candidatos a lo mejor a tener jornadas más frecuentes de trabajo desde casa, cómo la infraestructura en casa afecta positiva o negativamente la productividad. Creo que en este momento el Project Manager debe jugar un rol clave como habilitador de soluciones flexibles y hasta cierto nivel un poco como un verificador de soluciones flexibles. O sea, sabemos que los proyectos que están en etapas más tempranas igual y tienen más margen de maniobra para modificar algunas cuestiones de diseño. Creo que el reto ahorita se centra en los proyectos que ya tenemos ongoing y que a lo mejor estaban diseñados o estaban planteados para una solución que no requería sufrir tantos cambios. Entonces creo que un poco sumando al comentario que hacía Lucila con anterioridad,
el project manager, más allá de volverse los ojos del cliente o del sponsor en el proyecto, se tiene que volver también una especie de juez para verificar que la flexibilidad en el layout sea factible y que no genere un impacto demasiado grave en costo o en tiempo si hace falta cambiarlo a posteriori. ¿Qué opinas, Lucila? Sí, bueno, creo que es clave la flexibilidad y más que nada lo que hay es mucha incertidumbre, con lo cual vamos a terminar haciendo apuestas. Hoy nadie tiene la certeza de cuál va a ser la mejor planta a futuro, de qué es lo que va a funcionar. Así que todos los proyectos que estaban en un estadio por ahí de permita generar cambios. Creo que va a pasar un par de meses y quizás hasta te diría 1 o 2 años, en el cual terminemos proyectos que sean aproximaciones a la nueva normalidad, apuestas que vayamos haciendo, porque también vamos a tener que medir qué es lo que nos funciona, qué es lo que no. Creo que tenemos una gran oportunidad de cambiar, de mejorar y de eficientizar los proyectos que veníamos haciendo, por lo menos en Mercado Libre. Esa fue siempre la tendencia, ir corrigiendo un proyecto con el otro. ¿Qué es lo que habíamos hecho mal? ¿Qué es lo que podemos mejorar? ¿Qué es lo que podemos diseñar una mejor experiencia? Así que el chip, digamos, del cambio, el mindset, del cambio constante ya lo traíamos, pero ahora nos vamos a sentar a repensar, a ver cuál es la mejor manera de trabajar en el futuro y la más acertada. Muy bien. Y Carlos, más metros, menos metros, ¿cómo serán los nuevos espacios de oficina? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la visión? Sin duda no hay una respuesta. Naturalmente, todos, según en la línea de tiempo que estemos, como hablábamos antes, podemos tener una visión diferente, pero ¿cómo se ve desde el mercado y como landlord relevante en ese tema, no? Claro, en este tema hay varios factores que considerar. Por un lado, el teletrabajo se acelera muchísimo, de eso no hay duda. Por otro lado, también vamos a requerir más metros cuadrados por personas dentro de los edificios y estrategias como el hoteling, donde las personas van cambiando de escritorio, también se vuelven menos accesibles por el cuidado a toda la limpieza que hay que tener. Entonces, al final vamos a tener una serie de factores que se van a netear eventualmente. El espacio de trabajo es sumamente importante porque nos ayuda a generar cultura, interacciones sencillas como fui a tomar café, me topé a alguien de camino y resolvimos un tema, son sumamente importantes, no solo para crear esa camaradería, sino también para la eficiencia del negocio. Lo que sí es cierto es que los landlords tenemos el deber y la responsabilidad de mejorar nuestras amenidades y nuestra propuesta de valor para generarle más bienestar al funcionario final. Al final de cuentas, el día de mañana todos nos vamos a despertar con la opción de voy al espacio de trabajo o me quedo en mi casa. Si voy al espacio de trabajo es porque me da un valor agregado con una serie de amenidades. Por ejemplo, acá en Zona Franca América estamos pensando en techar nuestra zona deportiva, hacer un rooftop para reuniones casuales después del trabajo, hacer una cancha multiuso, todo este tipo de cosas que te ayudan a fomentar esas ganas de ir al trabajo, hacer un parque para perros, por ejemplo, para poder pasear a tu mascota durante recreos y espacios libres, un daycare para tener a tu hijo cerca. Todo este tipo de cosas te agregan valor y te hacen decir, pucha, sí, vale la pena ir al espacio de trabajo en vez de quedarme en mi casa. Sin duda están cambiando, ¿no? Los proyectos y algunos cambian sobre la marcha, unos cambian en la etapa de planificación y otros ahora de alguna manera tal vez pensando en una reapertura cambiarán casi sobre la etapa de cierre o de puesta en marcha, ¿no? ¿Cómo son estos impactos, Jaime, cómo lo ves tú, estos impactos en la línea de tiempo de los proyectos, ¿no? Y cómo desde el lado, volviendo un poco al rol del project manager, cómo los manejamos. Sabemos que hay estrategias de compras tal vez y podemos tener retrasos en las cadenas de suministro, sabemos que podemos tener
normas, como tú mencionabas antes, tal vez en Costa Rica o en otros mercados donde la construcción sí está abierta y avanza, de distanciamiento que reducirán, digamos, la eficiencia constructiva? ¿Cómo manejamos el impacto de la línea de tiempo desde nuestro lado? ¿Cómo lo ves tú? Sin duda impacto hay en muchas de las actividades, hay que entender y hacer lectura de los proyectos y digamos que a la utilización del espacio futuro. Y voy a poner ejemplos, es decir, tenemos proyectos que por ejemplo están entregándose espacios de oficina donde en este momento todo el mundo está o la gran mayoría está en work from home. Entonces digamos que ahí la presión de tiempo es un poco menos en el sentido en que pueda flexibilizarse siempre que no haya otro impacto al proyecto, puesto que el espacio futuro a utilizar podría, digamos, sufrir algún retraso. Y eso obviamente en contraposición a buscar estrategias para minimizar riesgos, porque cuando estamos en etapas ya de acabados de un proyecto, los trabajadores están en áreas confinadas, ya empezamos a tener factores que ante la situación actual nos complican. Pero hay otros proyectos que no pueden, que no tienen el tiempo, que necesitan iniciar las operaciones y ahí es donde se vuelve fundamental el manejo que decís de los impactos en el tiempo y de buscar alternativas locales, si es que en el momento se pueden ver alternativas locales, puesta en marcha con ciertos equipos provisionales que evidentemente podrían tener impacto en la línea de costo, pero que de alguna manera puede hacer valer esa importancia del tiempo en las operaciones. Y por eso nosotros cuando dirigimos proyectos siempre entendemos, y por eso es importante entender y saber la lectura del cliente y del proyecto, porque entendemos que el proyecto no es el fin en sí mismo, sino que más bien es el medio por el cual se está respondiendo a una estrategia de negocio de nuestro cliente. Entonces, al final la decisión tiene que ser enfocada en eso, entender esa estrategia de negocio, entender esas necesidades y ver qué se podría hacer para lograr habilitar los espacios y así cumplir la estrategia de negocio del cliente. Y sumando un poco con esto, creo que va a ser muy importante desde una perspectiva de compras respecto a aquellos productos que haya que procurar para traer al proyecto e instalarlos, enfocarnos en las etapas previas, donde generalmente nosotros evaluamos una serie de proveedores y verificamos quién es la empresa, cuántos años tiene en el mercado, qué riesgos financieros corre, empezar a agregar otro tipo de variables, ¿no? Creo que a partir de este momento un poco la lección también es que se vuelve importante saber no nada más quién es y qué riesgo financiero corre, sino dónde fabrica, dónde almacena, cómo distribuye, para poder incluir estas variables en un análisis de riesgo y poder analizar a lo mejor qué opción es más conveniente, ¿no? O sea, ahorita hay muchos proyectos que tienen la ruta crítica parada por entregas que no se han podido llevar a cabo, por puertos que no están operando, por envíos que no se lograron concretar. Y creo que esto, más allá de tener una sola cara respecto a la gestión de tiempo en el proyecto, también va a tener un impacto respecto al análisis ambiental. O sea, si yo puedo hacer mi proyecto con recursos que vienen más o menos de un radio cercano, voy a querer evaluar también cómo eso beneficia al medio ambiente, ¿no? Entonces, pues nada, agregando a lo que dice Jaime, creo que es una cuestión de tiempo, pero creo que también es una cuestión ambiental. Así es, y para terminar de redondear la idea, me parece que es sumamente importante. Aquí no hay mayor magia oscura, oculta, digamos. Lo que hay que hacer es sí, tener principios de integridad, transparencia, honestidad, en los zapatos del proveedor. Darnos cuenta que en los momentos más difíciles se ve de qué estamos hechos y muchas veces por nuestra idiosincrasia nos gusta prometer tiempos que tal vez sabemos que están un poco ajustados. Este es un momento para ser honestos, transparentes, decir cuánto duran las cosas en llegar y de esta manera convertirnos en aliados estratégicos de nuestros clientes hacia futuro y saber que pueden contar con nosotros. Lu, ¿querías decir algo vos? No, en línea con lo que decía María, en cuanto al tema medioambiental, para nosotros es fundamental, y también lo estamos analizando, no solo para las obras y cursos, sino para lo que sea la vuelta a la normalidad, entender el impacto que nuestro regreso va a causar
cuanto a la cantidad de empleados moviéndose, con lo cual el tema medioambiental para nosotros también va a ser un eje fundamental. Y hablaban antes de que no hay dudas de que el teletrabajo se acelera, se va a acelerar en el futuro. El tema medioambiental también lo va a acelerar, porque todos vamos a querer contribuir a ese cambio, pero en contraposición con eso, el ADN y la cultura de la empresa se vuelve clave, lo que no queremos perder, y es lo que vamos a tener que empezar a ir a buscar a los espacios de trabajo, ¿no? O sea, cómo vamos a materializar ese ADN que tenemos en un lugar que no sea el espacio de trabajo. O sea, no le quiero decir la oficina porque creo que es algo que vamos a tener como que reconstruir, ¿no? Y cambiar la concepción de la oficina como la pensábamos, pero lograr un justo equilibrio entre lo medioambiental, entre el mundo físico de la oficina y entre el mundo virtual del teletrabajo, que ya verificamos que es súper posible. Sin dudas. Me interesó el tema, naturalmente, de la sustentabilidad y de la ética, ¿no? Y volviendo ahí al tema de las compras, ya no solamente es comprar por el precio más barato o por la solución económica únicamente, sino por contexto, por capacidades de los proveedores y de los especialistas. Y al fin y al cabo redondea también eso en el rol del PM como en la integración de todos los stakeholders interesados al proyecto, ¿no? Hay owners, hay quienes son sponsors del proyecto, pero también hay especialistas, hay proveedores y hay diferentes participantes que con ese compromiso integral también reducen los riesgos de perjudicar el objetivo, ¿no? Hacia ahí también, y bajando un poco al tema constructivo, si quieren, para seguir un poco en el tema en el tiempo con los roles del PM, ¿qué medidas se están tomando hoy o que ustedes ven en sus mercados en las etapas de construcción para mantener higiene, para mantener distanciamiento social y dar esa seguridad también en los integrantes de la cadena de construcción? Bueno, en el caso de México, creo que más o menos son las mismas pautas en toda la región latinoamericana, pero creo que más bien lo que se está buscando es un poco ir contra lo imposible, ¿no? Porque las normas de distanciamiento social no siempre son compatibles con el espacio de trabajo en construcción y eso va generando retrasos, ¿no? Creo que una alternativa viable, que no deja de ser costosa, pero bueno, no hay fórmula mágica, tiene que ver con cómo se pueden extender los turnos de trabajo a jornadas nocturnas desde etapas tempranas para intentar recuperar algo del tiempo perdido. Y de esa manera no exponer a la gente a estar coincidiendo en un espacio muy denso. Sí, y agregando a eso, lo importante también de la educación de la fuerza laboral en construcción. Sabemos que la fuerza laboral en construcción, gran parte de ella no es de alta educación, entonces hay un esfuerzo importante de educar. Las medidas que vemos que se implementan no son medidas, es decir, no es ciencia espacial, estamos hablando de distanciamiento, estamos hablando de limpieza, higiene, de superficies, de manos. Entonces, la parte importantísima es esa educación de las personas en todo el grupo de trabajo en las obras para que entiendan. Y, por ejemplo, cosas que se han implementado es también los espacios de confinamiento donde se juntan las personas, tratar de hacerlo en un tiempo mucho más esparcido. Por ejemplo, áreas de construcción. Entonces, en vez de tener tener 2 horas y media para que los turnos sean menores, para que haya espaciamiento en los espacios del mismo comedor, igual el lugar donde entran cada trabajador. Y es importantísima esa educación continua, que la hemos visto, por lo menos en el caso costarricense,
años 90, digamos que la conciencia por la seguridad del trabajador en la obra cambió mucho por influencia norteamericana de empresas transnacionales que vinieron a operar, y eso ha sido bastante o ha venido evolucionando bastante positivamente en los últimos 20 años. Entonces creo que en nuestro caso, por lo menos analizando la situación, vemos las empresas donde tienen sistemas bastante sofisticados de lo que tiene que ver con salud y seguridad humana, donde ya tienen protocolos establecidos, como mencionaba ahora Carlos, donde tienen equipos de trabajos enfocados a eso. Es decir, no es el ingeniero ni el director de la obra que descuida su trabajo, sino que es gente específica que está para las funciones. Y eso nos ha ayudado, creo, como país. Esa influencia que tuvimos en los 90 y que ha ayudado a las empresas a ir subiendo, nos tiene hoy en una posición, digamos que ventajosa ante la situación o el enfrentamiento de la pandemia, ya que la educación de los mismos obreros tenía, digamos, algún avance al momento de eso. Y fue una cuestión de ir ajustando, obviamente, y siendo más estricto en las medidas. Para agregarle a Jaime, tenemos que entender que la situación en la que estamos es una crisis de salud, pero también una crisis económica. Y en esa línea, la industria de la construcción es un empleador muy importante de la economía, en nuestro caso costarricense y de muchos otros países. Entonces es importante proteger ese empleo y asegurarse de que si las obras van a continuar, sea de la manera más menos riesgosa posible. Entonces, sumándole a las iniciativas que mencionaba Jaime para prevenir la propagación del COVID, también un punto muy crítico es el transporte de esos muchachos. Esos muchachos por lo general se transportan en busetas públicas, y algo que hemos identificado nosotros es la importancia de, para ciertos nichos, buscar transporte privado y que todos sigan las recomendaciones del caso, ir con tapabocas, con boquillas, en el caso del conductor y las personas, y que ese transporte vaya al 50% de su capacidad. Ir tomando las temperaturas de las personas cuando ingresan al proyecto. Al final, es cierto, son medidas que implican una inversión, pero es mucho más barata esa inversión a que se frenen las obras por meses. Y Carlos, en línea con lo que decís, las pocas obras que quizás tenemos en proceso de licitación, lo que hemos pedido justamente fue que todos los contratistas incluyan servicios de transporte privado para cuidar a los trabajadores de esa interacción que puedan tener en el transporte público, y para cuidarnos también a nosotros, porque al final del día estamos, digamos, conviviendo con el contratista que estamos por adjudicar, que probablemente no sabemos de qué manera llegó a ese espacio de trabajo. Así que es uno de los puntos que nosotros estamos incluyendo, que antes claramente no lo teníamos tan presente. Y además de eso, sumando obviamente rutinas de desinfección de esos transportes privados que lleguen a nuestras instalaciones, para asegurarnos de que las mismas fueron desinfectadas de la manera correcta. Muy bueno. Creo que esto me lleva a una pregunta un poco más general, pero ahí me gustaría escucharlos a todos, ¿no? Hablamos de la tecnología y las visitas virtuales, la información técnica que hoy corre en las plataformas. Hablamos de los retrasos en las cadenas de suministros, en la manera de mitigarlos, no necesariamente el mejor precio es la mejor solución a la hora de licitar obras. Hablamos también de este tema de la fuerza laboral, el distanciamiento, el transporte, justamente como mencionaba Carlos, que pueden impactar a los tiempos. Hablamos también de leyes o normas, no son leyes sino normas y mejores recomendaciones. Y otro punto que quiero agregar antes de hacer la pregunta es también que los mismos owners, los mismos sponsors de los proyectos tienen muchos problemas más que tal vez hace 6 meses, adicionales a tener que ser parte o liderar o dar parte importante en las decisiones de los proyectos específicos, ¿no? Entonces, la pregunta, y ahí me gustaría escucharlos a todos, es
¿Se pueden arrancar, se pueden hacer proyectos hoy en día? ¿Se puede llevar adelante un proyecto estratégico para una compañía hoy? ¿Consideran que hay herramientas para hacerlos? Y me gustaría entender cómo evalúan ustedes de su lado cada decisión que podrían tomar. Claro, creo que la respuesta simple es que sí. El punto aquí es que la figura del project manager se tiene que saber como un habilitador de toma de decisiones informada para el sponsorship. O sea, los proyectos son viables, creo que es una cuestión de alinearse con las pautas y normas que marca en este momento la situación, como vendrán pautas y normas para situaciones nuevas. Creo que lo importante es que el project manager siempre se vuelva una figura que cuide el resto de la organización y que cuide el mismo cliente que tiene sus propios asuntos con su core business de lo que podríamos llamar la trampa de la escasez, ¿no? Que es, mientras las restricciones nuevas surgen, ¿cómo nos aseguramos que estamos tomando la mejor decisión o realineando la estrategia? Y creo que aquí el tema principal es que para que una estrategia de gestión de proyectos sea exitosa, tiene que ir alineada con el objetivo de negocio. Creo que es frecuente, sobre todo en este año, que básicamente ha sido como cruzar la calle, ver para un lado, ver para el otro y que te caiga algo desde arriba. En este año es muy frecuente tener una visión de túnel. Es muy frecuente no poder generar una claridad por la cantidad de presión y de restricciones para entender qué tanto más se tiene que invertir y qué tanto se quiere hacer la cota de respecto a las normativas. Entonces, creo que mientras el project manager se siga desarrollando como una figura estratégica que fomente una gestión del cambio correcta, que genere estrategias que se puedan replantear y revisitar para ajustar mientras el proyecto va avanzando, va a ser factible. Y como dice María, la respuesta fácil es sí, pero no solo sí, sino que tenemos que hacer lo que sea así. Es decir, yo creo que evidentemente lo podemos hacer. Como project managers tenemos la responsabilidad de hacerlo y de por ende guiar ese facilitador, como dice María, del equipo de trabajo para dar las pautas o ayudar o integrar e implementar todo lo necesario. Sin duda, la ejecución de los proyectos va a cambiar con lo que ya hemos hablado en la parte de suministros, comunicaciones, pero hay manera de hacerlos. Creo que como humanidad hemos sobrepasado cosas aún mayores. Esto es un gran reto, sin duda, y la figura nuestra de directores de proyecto es esencial, porque como lo dije anteriormente, el proyecto no es el objetivo, no es el fin en sí mismo. Existe un objetivo estratégico de un cliente final que tiene un negocio y que necesita el proyecto para llegar a ese fin, o es el medio para llegar a ese fin. Entonces nuestra responsabilidad es hacer que suceda el proyecto y que suceda obviamente con las previsiones del caso, con el planeamiento requerido y de manera exitosa para el objetivo estratégico. También para agregarle ahí a Jaime. Bueno, ¿alguien quería mencionar algo? No, que desde el lado del cliente va a ser un sí rotundo y va a ser un sí por 3. Lo que antes pedíamos determinado en un momento, ahora más allá de presionar por una pronta finalización, pues íbamos a presionar quizás o a pedirles mayor apoyo en mayor flexibilidad, porque los objetivos son muy cambiantes y las demandas que nosotros vamos a tener también como marina van a ser tan cambiantes que quizás el cambio sea un impacto bastante positivo en lo que sean nuestras relaciones, ¿no? Con los project managers y con los desarrolladores, pero vamos a tener que todos adaptarnos al cambio de manera rápida porque creo que va a ser muy necesario. Claro, y para aportar ahí mi idea, los desarrolladores también se enfrentan a una incertidumbre muy grande y obviamente esto es un gran detractor a la hora de tomar la decisión si vamos o no vamos con un proyecto que tal vez estaba en el pipeline y justo iba a entrar a construcción y empezamos a percibir todos estos trends del COVID.
Sin embargo, en esta nueva normalidad también hay empresarios, irónicamente, en el sector del turismo, que ha sido uno de los más afectados, que están apostándole a ciertos lugares que han salido bastante bien de toda esta situación para que sea de turismo seguro, así es como lo han clasificado. Turismo que no es turismo masivo, como lo podemos ver en esos hoteles all inclusive, sino más bien un turismo más de hoteles boutique, y es algo que ha empezado a crecer bastante en Costa Rica, y vemos varios proyectos extranjeros en Costa Rica que han tomado la decisión de pasar inversiones de otros países a Costa Rica justamente por lo bien que ha salido de toda esta situación. Muy buenos comentarios. Está claro que estamos en una situación especial, ¿no? Y todos desde nuestro rol en este equipo multidisciplinario que lleva al éxito de los proyectos estamos bajo un cierto desafío profesional, ¿no? Y ahí tengo una pregunta más antes de pasar a las preguntas de la gente del panel. ¿Cómo ustedes están manejando este tema, ¿no? ¿Cómo es la salud mental de los colaboradores? ¿Cómo mantenemos la concentración? ¿Cómo mantenemos la energía positiva? ¿Cómo mantenemos el foco en el objetivo? Creo que hay contextos variables, hay situaciones que cambian y hay cosas que dábamos por básicas que hoy fueron totalmente cuestionadas o cambiadas, ¿no? Como la entrega de un nuevo aire acondicionado que uno ya sabía, o la entrega de la alfombra para la nueva oficina, que podía variar una semana o dos, pero era algo que era previsible o que es de bajo riesgo, ¿no? Todo esto cambió y nos desafía a nosotros como equipos y a nuestros colaboradores. ¿Cómo hacen ustedes o cómo trabajan en sus equipos para mantener el work-life balance, llamémoslo así? Creo que es el gran desafío, ¿no? Sin duda. ¿Qué nos cuentan? No hay demasiados límites. Lo bueno del caso, en mi caso en particular, yo tengo un equipo de 12 personas en Argentina, más 4 en Brasil. Bueno, en total somos más de 15 personas en la región. Creo que lo bueno de esta situación es que nos homogeneizó en cierta forma, porque antes quizás te cruzabas o te veías en persona con 5 o 6 personas. El que estaba en Brasil no lo veías a menos que tuvieras un call. La persona que estaba en el interior del país tampoco la veías. Y hoy por hoy estamos todos atravesados por el mismo factor, pero más comunicados que antes. En mi caso tratamos de tener encuentros, aunque sea de 15 minutos, pero diarios, de manera de poder estar comunicados, de apoyarnos entre todos, de motivarnos, de que haya cada vez menos incertidumbres. Así que emocionalmente tratando de apuntalarnos, tratando de empatizar también con la realidad de cada miembro del equipo. Hay gente que tiene chicos y estamos con la constante reciente con el homeschooling. Eso le pasa a mucha gente, con lo cual estamos adaptándonos a las realidades de todos y tratando de respetar este work-life balance de todo el equipo. Y agregando a Lucila, yo creo que aquí hay tres pilares esenciales. El primero es comunicación, mucha comunicación, no necesariamente para el proyecto, ¿no? Tener espacios donde se pueda compartir cómo está la gente, cómo la lleva intentando trabajar desde casa, a qué retos se enfrenta. Muchas veces la ansiedad que puede generar esta situación disminuye al compartirlo, y para eso se necesita generar foros donde no estemos hablando de trabajo. Creo que sumado a eso, es importante también que respetemos los horarios, o sea, que estemos todos ahora desde casa no quiere decir que podemos entonces tomar jornadas de 16, 17 horas porque de todas formas estás 2 metros fuera del computador. O sea, es súper importante en la medida de lo posible no fomentar foros en horarios de comida, en horarios de desayuno, tomar breaks recurrentes y no volverse un elemento que genere o que propicie que se desbalancee la agenda, ¿no?
y además que dije comunicación, horarios y tercero, empatía. Creo que a todos nos ha pasado que en este momento, dadas las circunstancias, es mucho más común encontrar a alguien irritable, encontrar a alguien distraído, y creo que todos hay que partir de la premisa de que todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Y bueno, creo que esos son los 3 pilares que ayudan un poco a balancearlo en la medida de lo posible. Muchas veces también Coincido. confundimos el distanciamiento. Dale, Jaime, adelante. Gracias, Carlos. Coincido plenamente en lo que dice María. La comunicación es vital, la empatía es vital y creo que eso es algo tratando de ver lo positivo de la situación que nos ha generado esta pandemia y a nivel global. Y es aumentar la solidaridad, que entendamos como seres humanos que siendo solidarios, uniéndonos, somos más, que tenemos que ser empáticos, entender a los demás, entender que la situación que alguien vive puede ser desconocida por uno y uno por eso debe de respetar actuaciones. El otro día estábamos en una visita a un sitio y alguien habló de lo que hablaba ahora Lucila, creo que dijo, hay hogares con los niños en escuelas, en la casa, estás en teletrabajo y se oye el niño y alguien dijo, antes hubiera molestado, pero hoy no. Entonces uno se pone a pensar, ¿por qué hubiera molestado antes? Entonces lo importante de esto es que tal vez la pandemia y la situación nos hizo ver que hay que ser más solidario, más empático y entender a las personas para así lograr más. Creo que eso es importantísimo y en el equipo interno nuestro lo hemos visto, mantenemos una comunicación, además facilitamos parte del hardware que tenemos en la oficina, por ejemplo, pantallas, teclados, para que sea facilitador físico de su trabajo en sus hogares, si no tienen la facilidad, y de esa manera tratar de sobrepasar la situación. Así es. Y lo que les decía es que muchas veces confundimos el distanciamiento físico del distanciamiento social. En realidad, con la tecnología que tenemos ya no es excusa esta situación para distanciarnos a nivel social. Y ha sido muy interesante, como decía Jaime, la manera en que nos hemos ido acostumbrando a todo este tema. Inclusive yo, que soy relativamente joven, al principio socializar por videollamada y demás, pero conforme fue pasando el tiempo se fue convirtiendo más en una norma y siento que es muy importante tener esos espacios de happy hour después de la oficina, sentarnos todos con una cervecita, hablar algo que no tenga que ver de trabajo, una partidita de póker, algo para cambiar un poco la rutina y seguir generando esos lazos de amistad, porque si no, nos vamos volviendo robots poco a poco. Muy buen punto. De hecho, creo que es un tema relevante no solo por la pandemia, sino hacia adelante, ¿no? Definitivamente el aislamiento total nos ha llevado a trabajar lejos físicamente, pero también al mismo tiempo cada vez más conectados gracias a la tecnología. Aquí les va una pregunta para todos, a ver cómo la interpretan. Me parece que está interesante con el tema del change management, ¿no? Entonces dice, ¿cuál sería una estrategia ideal de change management para persuadir a los directores old school? Carlos, no es tu caso, pero reacios a cambiar el mindset en cuanto a la implementación del trabajo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues creo que siempre en los cambios va a haber resistencia por las distintas mentalidades, generaciones, y eso no nada más tiene que ver con el home office, ¿no? Tiene que ver con cualquier cambio que se quiera llevar a cabo en la organización. Creo que el involucramiento de un comité diversificado donde converjan no nada más los directivos del negocio, sino las áreas de soporte, recursos humanos, finanzas, compras, diversificar un comité que sea responsable y que genere estos cambios como mandatorios es lo que garantiza en un inicio la adopción de nuevas medidas. Creo que el riesgo existe cuando se deja meramente en manos de pocos y no diversificados perfiles en la organización.
El otro día escuchaba una analogía que decía, si llevamos a la selección de Costa Rica, que fue a Brasil en el 2014, 4 años después al Mundial, no tendríamos los mismos resultados. Y si la llevamos 8 años después, con mucho menos razón, tendríamos los mismos resultados. Entonces, sí debemos de entender que las personas, como decían este, ahorita María, es importante entender que las personas que llevemos a la mesa no pueden ser siempre las mismas. Tenemos que rejuvenecer ese equipo y ver cómo lo complementamos con figuras jóvenes, figuras que no estén, digamos, en el mando o en el liderazgo formal de la organización, sino que sean más representativas de nuestra población como tal y nos puedan contar cuáles son sus preocupaciones hacia el futuro. Sin dudas. Ahí tengo otra interesante y creo que va muy mal, pero creo que tiene mucho que ver con lo que hablamos antes. Dice, ¿cómo podemos cambiar el mindset de los compradores en la importancia de valorar otros factores y no solo el costo como primordial a la hora de tomar decisiones en un proyecto, ¿no? Creo que lo comentamos, pero sí es algo que vemos en todo momento cuando desafiamos procesos de compras en los proyectos. Sí, creo que explicarle bien al comprador y hacerlo partícipe de qué se trata el proyecto, de qué se trata la obra, de qué se trata el desarrollo, qué es el juego, ahí es donde los compradores empiezan a sentirse un poco más cómodos y entender un poco más el contexto y entender por qué hay veces que no es todo tan 2 más 2 es 4 como lo pueden ver a veces o como las constraints que analizan no son siempre los mismos. Me parece que hay que darles un poco más de conocimiento y contexto, ¿no? Hay veces que no cuentan con todas las variables. Yo creo que, sumando lo que dice Lucila, también es importante revisitar con qué métricas estamos evaluando a los equipos de compras. O sea, es típico que la métrica sean los ahorros por año, ¿no? O por un periodo de tiempo. Pero creo que queremos considerar en este momento qué incentivos le vas a dar a un perfil para que diversifique su criterio. Y eso tiene que venir desde cómo se diseña el rol y la métrica de desempeño, que puede ir desde los ahorros a, por ejemplo, cuántos proyectos ambientales o, bueno, responsables con el medio ambiente. Creo que se trata también de modificar la métrica, porque no dudo que todos tengan la perspectiva completa, pero mientras tú sigas midiendo un perfil por los ahorros que genera, va a irse por la opción más barata. Y yo insisto con lo que mencionaba hace un tiempo, que es importantísimo entender el negocio al final del cliente, cuáles son los valores de ese negocio. Entonces, al uno entender ese negocio, los factores que utiliza evaluar una compra, los determina dependiendo de esos valores. Y yo creo que la estrategia para poder, digamos, ir hacia unas compras no enfocadas en precio puede ser la identificación de esos otros valores, de esos otros factores que tienen valor, para poder poner en la mesa y explicarle al comprador la importancia de los valores adicionales al precio que pueden ser fundamentales en una compra específica. Toma de decisión, de acuerdísimo. Bueno, me dicen que ya llegamos un poco al final de nuestra charla. Sin duda, para cerrar, creo que hemos tocado muchísimos temas. Creo que hablando del rol un poco del project manager y de la oportunidad de integrar capacidades, disciplinas, múltiples stakeholders y diferentes aspectos cada vez más amplios de los proyectos. Hemos recorrido muchos campos y creo que ha sido una muy buena charla. De mi lado, naturalmente, agradecerles a todos por haber participado, por dar sus opiniones. Sin duda, las respuestas son variadas y no existe una verdad única y nos enriquecemos por todos estos puntos de vista. Así que, bueno, agradecerles por el tiempo y esperemos vernos pronto de una manera no tan virtual. Muchas gracias. Gracias a todos. Excelente. Chao. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes. Han quedado unas preguntas sin responder, Lucas, así que bueno, después veremos de qué manera podemos darle respuestas, en todo caso, de las páginas de la revista o algo así. Fue muy interesante el panel, creo que realmente conseguimos esto que buscábamos cuando conversamos días atrás de englobar un poco lo que se estuvo trabajando durante toda la semana. Gracias por tu maravillosa conducción.